Buenas tardes, Alejandro, María Julia. Bueno, gracias como siempre por la comunicación. No, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Bueno, Meli, ¿qué interpretación debemos hacer de lo que le está sucediendo a este pueblo armenio que estaba establecido en la zona de Nagorno-Karabaj y que hoy se vio desplazado? Bueno, como bien mencionabas, un nuevo sufrimiento en principio para el pueblo armenio. Hay que recordar que Nagorno-Karabaj, este enclave, como se lo ha llamado, dentro del territorio azerí, dentro del territorio de Azerbaiyán, Claro. es un territorio que estaba en disputa al menos desde hace 30 años. Es decir, siempre vivieron armenios ahí, pero mientras estuvo la Unión Soviética, bueno, eran todos parte de lo mismo de alguna manera. Claro. Con la fractura de la Unión Soviética, el territorio queda bajo dominio de Azerbaiyán, pero se inicia la Primera Guerra por este territorio. A partir de ese momento, este territorio se autoproclama independiente, los armenios lo llaman Artsaj, y durante estos 30 años no dejó nunca de haber una disputa, ya que Azerbaiyán quería quedarse con ese territorio. Esta primera guerra la va a ganar Armenia en el año 94, va a quedar consolidado el territorio con un gobierno propio, y aunque nunca fue reconocida su independencia a nivel internacional, salvo por otras repúblicas un poco en situación parecida, como Osetia del Sur o Abjasia, lo cierto es que con el apoyo del Estado armenio mantuvieron su presencia esta población. Hace 3 años, en el 2020, hubo un nuevo conflicto, en este caso lo gana Azerbaiyán, y se va a instalar la presencia de fuerzas rusas en la región. Claro. Ya desde principios de este año venía habiendo un bloqueo a esta región que se comunicaba con Armenia por un corredor específico, y las fuerzas de Azerbaiyán lo habían bloqueado, lo cual hacía que no llegaran alimentos, medicamentos, una situación humanitaria compleja. Había negociaciones, pero lo cierto es que Azerbaiyán el último 19 de septiembre avanzó sobre el territorio en lo que ellos dijeron que era una operación antiterrorista, pero lo cierto es que atacaron a los civiles y que el objetivo de Azerbaiyán era no solo quedarse con el territorio, lo cual un poco ya estaba acordado políticamente con el presidente de Armenia, sino además sacar a los armenios de sus tierras, que es lo que finalmente en estos días están logrando. Melissa, ¿la discusión es simplemente geopolítica o tiene que ver con recursos además? No necesariamente con recursos de este enclave, pero sí los recursos pesan en otro sentido. Vemos, por ejemplo, este avance de Azerbaiyán sobre estas tierras y como, bueno, por un lado Rusia deja solo Armenia, también Rusia con preocupaciones en otros espacios, en la guerra en Ucrania principalmente, pero además también la Unión Europea apoya a Azerbaiyán de alguna manera porque necesita del gas que proviene de Azerbaiyán frente al conflicto de Rusia. Claro. y al bloqueo del gas ruso hacia la Unión Europea. Entonces, lo que ha planteado desde siempre Azerbaiyán es su integridad territorial. Esto sí, es un territorio adentro de Azerbaiyán. Claro. Hay que tener en cuenta que hay un territorio similar de población azerí dentro de Armenia, y que, bueno, este es el principio de lo que también se plantea que puede ser la búsqueda de Azerbaiyán de quitarle ese territorio al Estado armenio. De 120.000 personas que residían en Nagorno-Karabaj, ya más de 100.000 tuvieron que huir, han migrado. Y están llegando a Armenia, mayoritariamente a Armenia, como vos decías, con lo opuesto, ¿no? Sí, aparte incluso y como se puede. Incluso muchos de ellos hasta prendían fuego sus viviendas para evitar que, en todo caso, quienes invadieron ese territorio pudieran gozar de esos bienes. Sí, hay una valoración también a lo propio, a la tierra de sus ancestros, a una cuestión que quizás para nosotros es compleja de valorar de la misma forma que ellos valoran esa tierra en la cual vivieron durante siglos. Claro. Porque si bien el conflicto del que hablamos es de los últimos 30 años, los armenios vivieron allí durante siglos. Sí, recordemos que el primer genocidio que se dio en la humanidad de la era contemporánea, si se quiere, fue el de los armenios. Sí, sin duda, y también en la intervención de Turquía tiene que ver en este conflicto, porque Turquía claramente nunca ha apoyado a Armenia, no reconoce el genocidio armenio, del cual un poco queda como heredera Turquía como del Imperio Otomano. Claro.
y ha sido un apoyo importante para Azerbaiyán. Melissa, entonces, sí. Sumemos a Julia a la charla que la tenemos aquí en el estudio. Hola Melissa, buenas tardes. Hola Julia. Te quería consultar, ¿no? Está bien, acá es otro territorio porque nos explicabas, pero ¿por qué es un pueblo tan sufrido? Tantos años, tantas generaciones han pasado y sigue sufriendo la misma consecuencia. A veces hay pueblos que han sufrido más castigos que otros, ¿no? Es difícil de explicarlo. En este caso, si uno tiene que explicar este conflicto en particular, tiene motivos geopolíticos, claro. Tiene también un motivo político puntual, que es el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, que desde el 2020 ha tenido una política muy tibia respecto de Nagorno-Karabaj y que además ha manifestado cierta oposición al gobierno ruso. Claro. Todo esto le ha valido que Rusia, bueno, no lo haya apoyado como sí lo había apoyado antiguamente, ¿no? Porque había tenido el apoyo fuerte de Rusia en otros momentos. Claro. Y un estado de Azerbaiyán que se fortaleció en términos armamentísticos muchísimo en los últimos 30 años y que se fortaleció en términos también económicos. Es decir, el estado de Azerbaiyán con el gas y con el petróleo ha ganado mucho dinero. Su gobierno es un gobierno cuasi dictatorial, un gobierno que lleva más de 20 años en el poder. Y si bien Azerbaiyán ha dicho, nosotros les permitimos que se queden en el territorio, no les estamos diciendo que se vayan, lo cierto es que los armenios tienen miedo de la limpieza étnica. ¿Cuáles las consecuencias? Teniendo en cuenta también esto, ¿no? Que vos marcabas, que, a ver, también el peso de la historia y el peso de ese sufrimiento debe marcar. Sí, sin duda. Sin duda que marcan los recuerdos históricos. Pero además los recuerdos históricos recientes. Azerbaiyán ha atacado a civiles, ha realizado limpiezas étnicas. ¿Limpiezas étnicas de qué carácter? Melissa, cuando te referís a limpiezas étnicas, ¿cuál es la posición ahí? Sí, nos referimos por un lado a la expulsión, en este caso, la limpieza étnica puede ser el asesinato o la expulsión forzosa. Pero no religiosa, sino ciudadana. También tiene componentes religiosos, porque ese es un factor central. Los armenios son cristianos ortodoxos y los azeríes son musulmanes. Claro. Bien, ahí es donde radica el mayor temor. Ahí radica el mayor temor y en la experiencia reciente del asesinato de civiles, ¿no? Del asesinato de civiles sin ningún tapujo, que es una de las cuestiones que hoy Armenia va a denunciar. En las últimas horas Armenia suscribió el Estatuto de Roma para ser parte de la Corte Penal Internacional. Exacto. Y esto, si bien le genera un conflicto con Rusia por la orden de detención que pesa contra Putin en esta corte, por otra parte le permite a Pashinyan denunciar a Azerbaiyán por crímenes de lesa humanidad, porque la expulsión forzosa de las tierras y el asesinato de civiles, además de otras cuestiones que no están tan documentadas en este momento, porque lo cierto es que estuvo 9 meses bloqueado Artsaj o Nagorno-Karabaj y circulaba muy poca información, bloqueado el internet, es decir, se sabe que hubo torturas, se sabe que hubo violaciones, pero no se cuenta quizá con las pruebas necesarias para llevar adelante las denuncias. No es tan masivo la información como puede haber sido algo temporal, lo de Ucrania y Rusia, ¿no? Pero es algo realmente muy trágico. ¿Y qué posición toma la ONU acá también? Bueno, la ONU ha tomado una posición tibia en este caso, ¿no? Sí. Como decíamos, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han planteado que la ONU debería de enviar, y se dice que entraría en estos días, pero ya se fueron casi todos, ¿no? Una misión de la ONU para ver la cuestión humanitaria. Sí, incluso Argentina también ofreció, ¿no?, una ayuda humanitaria. Sí, nuestro país ha participado en muchas misiones humanitarias de la ONU, con lo que llamamos los cascos azules, y podría ser parte, pero lo cierto es que enviar ahora una misión humanitaria no tiene sentido, queda temporal porque ya se fueron casi todos. Es simbólico, Los que quedan ahora son funcionarios del autoproclamado o del gobierno de Nagorno-Karabaj, funcionarios, algunos empleados públicos que, bueno, la realidad es que según el acuerdo al que se llegó,
el gobierno de Artsaj desaparece, deja de existir el 1 de enero de 2024. Entonces ellos permanecerían en el territorio hasta ese entonces, terminando de negociar esta rendición absoluta y esta entrega total de los territorios al gobierno de Azerbaiyán. Pero una misión de la ONU en este momento, la misión de la ONU tendría que haber sido justamente el 19 o 20 de septiembre, cuando las fuerzas azeríes ingresaron en el territorio. Pero bueno, es parte de la ONU llegando tarde a los conflictos, como está sucediendo sistemáticamente. Sí, sin hacerse cargo o responsable, ¿no? Sí, incluso, bueno, aunque no tiene que ver con el tema, pero tiene que ver con la ONU, se aprobó en el día de ayer una misión internacional para Haití y se aclaró que la misión, si bien fue aprobada en la ONU, no pertenece a la ONU. Es decir, y no pertenece a la ONU porque en Haití se niegan a una nueva misión de la ONU porque los resultados fueron nefastos. Melissa, ¿qué pasa ahora con esta gente, no? Porque hoy estamos teniendo diferentes situaciones de migrantes en muchos lugares. ¿Quién los podrá recibir entonces? Más allá de Armenia, que hacías referencia a que algunos han emigrado, justamente. Sí, mayoritariamente han ingresado en el territorio de Armenia. Se dice que un número podría vía Armenia llegar a Rusia, que sería una posibilidad. Hay que tener en cuenta también que la diáspora armenia es muy grande en todo el mundo. Viven más armenios fuera de Armenia que dentro del país. Esto es algo quizá muy particular, un caso casi único en cuanto a la cantidad, con lo cual colectividad armenia hay en distintos estados como para que puedan ser recibidos, pero en este momento la urgencia es que sean recibidos en Armenia porque están llegando, bueno, con hambre, con frío, luego de transitar este camino duro de tener que dejar todo, y luego de llegar a Armenia se evaluará si quedarán residiendo en el país. Algunos ya estaban alquilando algunas viviendas en Ereván, en la capital, pero otros no tienen los recursos para hacerlo, y habrá que ver cuál es la actuación del gobierno de Pashinyan, que además está teniendo en estos días protestas multitudinarias contra su gobierno por esta actuación, por la actuación del 2020, y que le piden básicamente la renuncia. Melissa, muchísimas gracias por toda esta claridad conceptual que nos has brindado, muy interesante, y bueno, ojalá este éxodo del pueblo armenio, básicamente de lo que es Nagorno-Karabaj, en todo caso, bueno, puedan residir y ser contenidos en todo ese territorio. Muchísimas gracias y seguramente volveremos a consultarte en alguna otra ocasión.